¿quién ha tenido algún conflicto esta semana? Y de los que tuvimos algún conflicto, ¿quién se animó a tener una conversación difícil para lidiar con ese conflicto? De los que tuvieron la conversación difícil, ¿quiénes sienten que pudieron decir todo, que fueron entendidos y que en general la conversación salió bien? Tener conversaciones difíciles es muy aburrido y por eso tendemos a procrastinarlo. Sí, procrastinarlo con R después de la C. Sin embargo, también es muy importante. No tener conversaciones difíciles perpetúa conflictos, deja una tensión en el ambiente. Si es en la familia, pues todo el mundo se ve afectado. Si es en el trabajo y en la organización, pues genera un mal clima laboral, afecta al trabajo de los equipos, afecta al desempeño, afecta al estado de ánimo e incluso puede ser trágico. Si es tan importante porque simplemente no lo hacemos. Una cosa que dificulta mucho tener conversaciones difíciles es que falta seguridad psicológica y de eso vamos a hablar en este video. La seguridad psicológica es muy importante para el aprendizaje, para la innovación, para que los equipos sean eficaces, para tener buenas relaciones y para que las organizaciones aprendan y puedan cambiar. Si les interesa el cambio organizacional, les recomiendo mis videos al respecto. Voy a dejar el vínculo en la descripción del video y también debe salir aquí. ¿Qué es la seguridad psicológica? Creo que es bueno empezar por entender que no hay seguridad psicológica cuando un estudiante le da miedo alzar la mano en el salón porque no sabe si el profesor le va a decir algo que le parezca humillante o si los compañeros se van a burlar de él. No hay seguridad psicológica cuando uno ve que hay un abuso de alguien en el trabajo y decide quedarse callado para no meterse en problemas. No hay seguridad psicológica cuando alguien que trabaja en un aeropuerto ve que un vuelo va a salir con menos gasolina de la que debería y sin embargo se queda callado porque teme incomodar a alguien. No hay seguridad psicológica cuando uno está en una comida familiar y escucha algo con lo que no está de acuerdo y dice mejor me quedo callado porque si digo algo de pronto levanto la de Troya y pues no me interesa. ¿Cuándo hay entonces seguridad psicológica? Hay seguridad psicológica cuando a una persona que trabaja en un equipo, cuando están botando ideas, no le da susto dar una idea que le parece loquísima porque tiene la tranquilidad de que va a ser escuchado con mente abierta. Hay seguridad psicológica cuando uno no le da susto decirle a su pareja que hay algo que lo incomoda de la relación sin creer que va a desatar el conflicto del año. Hay seguridad psicológica cuando un enfermero decide preguntarle al médico si está seguro que la dosis que formuló está bien porque él cree que de pronto está muy alta. La seguridad psicológica nos permite tomar riesgos interpersonales, hacer cosas que de pronto incomoden la relación sin el temor de que todo se va a derrumbar. La seguridad psicológica se da cuando las relaciones no penden de un hilo, cuando nadie va a cuestionar nuestra legitimidad, nuestra inteligencia, nuestra valía y nuestro interés porque hablamos o decimos algo que se puede salir un poco de lo que los otros esperan. No me van a poner mala nota, no me van a echar, no me van a castigar socialmente de manera explícita o sutil. El otro entiende que soy vulnerable, que cometo errores, que no me lo sé todas y sobre todo entiende que él también. La seguridad psicológica es importantísima porque facilita el aprendizaje o los comportamientos de aprendizaje, que yo haga preguntas, que quiera probar cosas nuevas, que me atreva a hacer cosas en las que típicamente no soy tan bueno y potencialmente puedo fallar. La seguridad psicológica sienta terreno para el cambio, promueve la innovación y mejora la eficacia de los equipos. A los que les interesa el liderazgo, sepan ustedes que un buen líder, un líder de mucho nivel, es un líder que promueve la seguridad psicológica entre la gente con la que trabaja, que promueve ambientes donde la gente se siente tranquila y sin temor, y mucho de esto pasa gracias a una virtud que es la virtud de la humildad. Y en los líderes top, los verdaderamente buenos, la humildad es una característica esencial, pero ese tema lo vamos a dejar para otro video. Bueno, ¿y de dónde viene la idea de la seguridad psicológica? ¿Quién le puso ese nombre? Pues empezaron a hablar de eso en los 60s, unos autores que se llaman Shane y Bennis, pero una persona que ha verdaderamente desarrollado la idea en los últimos años se llama Amy Edmondson, que es una profesora de la Universidad de Harvard de liderazgo y tiene unos TED buenísimos sobre el tema. Voy a dejar el vínculo en la descripción. Ha escrito artículos muy buenos también y también sacó un libro en el 2018 que me parece muy bueno y voy a dejar el vínculo en la descripción del video para los que quieren saber más. Los dejo entonces con esta pequeña idea de la semana: seguridad psicológica. Preguntémonos entonces si somos personas a las que se pueden aproximar porque facilitamos un ambiente de seguridad psicológica en las personas que nos hablan, no los estamos de una atacando, cuestionando y tomándonos todo absolutamente personal. ¿Y cómo está la seguridad psicológica en nuestra familia y en nuestro grupo de trabajo? Si no la hay, de pronto es una excelente oportunidad de tener una buena conversación de por qué no está pasando. Le pueden
pueden, por ejemplo, sugerir que vea este video y por supuesto darle todos los vínculos que voy a dejar en la descripción. Así que los dejo con este concepto, espero que les sea útil y si les gustan estos videos los invito a que se suscriban a mi canal. Soy Tatiana Rodríguez, profesora de liderazgo de comportamiento organizacional y me encanta investigar temas de aprendizaje a lo largo de la vida y de ética de las virtudes. Suerte esta semana en sus conversaciones difíciles. Honey, it's way past time. How expensive do I have to be? Need I spell it out before you get it, baby? Show me your soul. And honey, I'll show you mine.